A través de un documento publicado por una persona o un grupo de personas con el seudónimo de Satoshi Nakamoto es que conocimos a Bitcoin. El conocimiento se fue propagando y creciendo de la mano de internet hasta llegar a tus oídos. Seguramente lo hizo de la mano de algún conocido cercano o muy probablemente de un youtuber. Esto me hace pensar, ¿puede una revolución tecnológica y económica nacer de la mano de un personaje anónimo y cuyo conocimiento es propagado por personas ajenas a la tecnología a la que está adjunta? Hoy vamos a debatir al respecto. Yo soy Daniel Vargas, fundador de cursosbitcoin.com y estás escuchando Bitcoin en español. Comenzamos. Descentralizados, el día de hoy les traigo un episodio, un poco reflexivo. Me puse a pensar sobre este tema y me causó mucha curiosidad y dije, tengo que compartirlo con los descentralizados. Va a haber un poquito de experiencias personales, pero sobre todo un análisis que me gustaría llevarlo al debate en el grupo de Discord. Y es que hoy quiero poner sobre la mesa este tema que me parece muy interesante porque me di cuenta que el conocimiento que tenemos sobre Bitcoin ha sido transferido prácticamente por completo en internet. El white paper fue publicado no en formato físico sino en digital para ser replicado por cada rincón del mundo sin que tuviera ninguna restricción y que la aplicación de su conocimiento o de su contenido pudiera revolucionar la forma en la que intercambiamos valor de por vida. Pero ¿quiénes son las personas que nos dedicamos a hablar de esta tecnología? ¿Cuáles son las credenciales de esas personas que nos dedicamos a decir que Bitcoin es una revolución tecnológica y económica? Me parece súper interesante analizar que siendo una aplicación que influye en la tecnología y en la economía, los últimos que comenzaron a hablar de este tema fueron justamente aquellos que se enfocan a la economía. En temas de tecnología no hubo tanto problema, de hecho creo que esta fue la combinación ideal porque primero fueron los geeks y los cyberpunks los que comenzaron a utilizar esta tecnología y a darle más popularidad, pero en el ramo económico que también lo iba a revolucionar fueron los más conservadores, mientras que aquellos que nos mostrábamos ajenos a la rama económica tomamos mayores riesgos. Y aquí me pregunto si el conocimiento previo es un factor positivo o negativo visto hoy en retrospectiva. Porque si el mercado cripto colapsara, los conservadores perderían menos económicamente hablando que aquellos que tomamos más riesgos, pero de no hacerlo, el riesgo habrá recompensado a quienes decidimos abrazarlo. Te he contado en diferentes ocasiones mi llegada a este sector y que realmente no fui una persona que analizó al sector cripto durante mucho tiempo antes de comprar mis primeros satoshis. Calculo que estuve leyendo sobre Bitcoin un par de semanas antes de hacer mi primera compra, de hecho no leí ningún libro antes de comprar mis primeros satoshis y como les he compartido, mi padrino, por así llamarlo, fue un youtuber que promocionaba estafas y que caí en varias de ellas. Pero me pregunto cuál hubiese sido el resultado de esta experiencia si hubiese tenido un conocimiento previo del sistema económico y todo lo que engloba. Recuerdo, por ejemplo, que al conocer a Bitcoin yo le conté a un compañero del trabajo sobre este descubrimiento y este tipo me comenzó a hablar sobre burbujas económicas, tulipanes, oro y demás cosas que para mí en ese entonces eran completamente nuevas y ajenas a mi conocimiento. Y me gusta mucho recordar esto porque la diferencia entre haber tenido ese conocimiento en ese momento e ignorarlo fue que a día de hoy este amigo no ha comprado un solo satoshi, mientras que yo me dedico de lleno a este sector. Y quizás fue el conocimiento previo lo que le generó desconfianza a mi amigo y fue mi ignorancia la que me llevó a arriesgarme. Lo que sí recuerdo muy bien es que analicé una cuestión muy personal y es que siempre te dicen que solo metas aquel dinero que te puedas permitir perder. Y bueno, yo como asalariado en ese momento dije, bueno, de todas maneras mi sueldo se me va y no tengo idea en qué se me fue, entonces quiere decir que me lo puedo permitir perder. Después de todo, la ganancia puede ser mayor que la pérdida, la cual podría recuperar al mes siguiente de mi trabajo. Lo demás es historia, pues los resultados fueron transformadores en todo sentido, en que comencé a interesarme por el sistema económico, por las inversiones por primera vez en mi vida, por los tipos de cambio, la inflación, la emisión descontrolada de dinero y comencé a darme cuenta de por qué muchos vivimos en la carrera de la rata como lo menciona aquel famoso autor. Y todo esto para mí comenzó gracias a un youtuber que promocionaba estafas y que lo hacía sin saberlo, ese es mi punto principal. Él realmente confiaba en esos proyectos, yo lo veía meter su dinero y ahí iba yo a seguirlo sin una previa investigación. Y por eso es que hoy que me siento a analizar todo el sector cripto me doy cuenta de que somos las personas quienes llevamos esta tecnología a oídos de Elon Musk, de Michael Saylor y de empresas internacionales, gobiernos y bancos. Fuimos las personas de a pie los que hicimos resonar todo este nombre de Bitcoin al grado de que fuera inevitable. Bitcoin ha sido criticado durante varios años justamente porque vino de la mano de personas que muchas veces no sabían lo que estaban diciendo, y es que no es para menos, estábamos compartiendo un aprendizaje colectivo y lo seguimos haciendo, y por supuesto hay quienes se van a aprovechar de la ignorancia para poder estafar, pero eso sucede en cualquier sector, sobre todo cuando es nuevo.
Pero era bien curioso ver, por ejemplo, a un youtuber hablándote de una revolución económica, mientras que el financiero de confianza que salía en el noticiero tradicional te decía que se trataba de una burbuja y que no perdieras allí tu dinero. Para terminar dándote cuenta años después de quién tenía la razón al final, o quién simplemente se arriesgó al no tener una reputación que defender, quizás como si lo tenía un economista que vive de los consejos financieros que daba en televisión. Entre más conozco a Bitcoin, más me doy cuenta de la revolución no solo que provocó en los sectores ya mencionados, sino también la que provocó en las personas, en sembrar esa semilla de la investigación, de la lectura, del consumo del contenido buscando un valor en él y no solamente un entretenimiento, en que para muchos fue nuestra primera interacción con el mundo de las inversiones, y es que Bitcoin revivió el sentido del ahorro que está tan manchado en este momento en el sector tradicional, donde te desanimas de tan solo ir a preguntar a las instituciones bancarias. Sacas cuentas y dices, bueno, si meto aquí mi dinero para cuando esté cerca de mi jubilación podré tener una cantidad decente, mientras que en este sector las cosas se dieron de manera acelerada. Y no es el único sector, mucha gente prefiere emprender un negocio porque sabe que los resultados son mucho más rápidos y grandes que meter tu dinero en una institución bancaria, aunque claro, el riesgo también es 1000 veces más grande, así que ahí es donde está el común denominador. A mayor riesgo siempre va a haber una mayor ganancia, sea un emprendimiento o un sistema de efectivo peer-to-peer que ni siquiera estaba pensado para que se convirtiera en un activo cuyo precio fuera tan importante, sino en crear el hábito de la autocustodia del dinero y demostrar que con la tecnología existente en el año 2009 ya éramos capaces de gestionar todo un sistema económico de transferencia de valor entre pares sin intermediarios ni controladores centrales. Y me pongo a pensar que si esto hubiese querido nacer de la mano de un economista reconocido, yo creo que hubiera sido frenado, hubiera fracasado desde un principio. Las noticias tradicionales a día de hoy siguen atacando a Bitcoin por temas que simplemente ya no suenan coherentes. Han perdido muchísima fuerza porque se les fue de las manos este tema, y eso nos demuestra el poder que tiene el Internet y el poder que tenemos como personas unidas sin importar nuestro idioma o nacionalidad. El poder que tiene la divulgación de la información a través de las redes sociales, llámese YouTube, un podcast o ahora TikTok. Poder que por supuesto conlleva una enorme responsabilidad, como nos diría cierto personaje, porque también se puede utilizar para mal. No hay día que las tendencias de mi Twitter no digan algo sobre el gobierno de México, por ejemplo, pero sé perfectamente que ellos están utilizando los medios para un fin destructivo y he aprendido a ignorarlos. Mucho se criticó también a raíz de la pandemia, por ejemplo, sobre la educación en línea, sobre todo aquí en México. Yo no sé si en otros países sea lo mismo, pero aquí hay una cultura como que de crítica muy arraigada. Y bueno, se decía que si estudiabas en línea no podías adquirir los mismos conocimientos que en una escuela tradicional. Y bueno, lejos de que esto esté muy alejado de la realidad, sobre todo por la velocidad a la que avanzan las cosas hoy en día, Bitcoin también nos ha demostrado que nos podemos educar de manera autodidacta, porque antes de Bitcoin no había nada parecido, no había algo con lo que pudiéramos comparar. Y hoy hemos aprendido bastante sobre tecnología, economía, seguridad digital, contratos inteligentes, privacidad y mucho más, y todo esto lo hemos hecho de manera autodidacta. Quise compartir esto con ustedes porque me emocionó mucho darme cuenta de que aunque el día de mañana Bitcoin muriera y fuera declarada como la mayor burbuja de todos los tiempos, aunque la mayor es el dólar, los descentralizados ya no somos los mismos. El efecto que Bitcoin trajo a nuestras vidas es indeleble y todo comenzó con personas en YouTube que muchas veces no tenían total certeza de lo que decían, o que simplemente compartían su verdad hasta donde ellos la entendían, en lo que ellos confiaban así fuera una estafa. Hoy, el cambio puede comenzar con solamente la publicación de un video, incluso con un tweet o con una imagen. Tenemos en nuestras manos herramientas exageradamente poderosas que nos brindan un alcance inimaginable. Y tú puedes crear o formar parte de la siguiente revolución, del siguiente Bitcoin.